Te encuentras en esa situación muy incómoda, desalentadora e incluso frustrante. Sientes que no podrás salir, sin propósito, sin motivo, sin razón, pero de repente surge algo que no lo puedes describir con palabras. Se enciende algo dentro de ti, algo que te permitirá salir adelante después de haber demostrado tu lado más patético al mundo. Se enciende esa llama, una llama que la denomino la llama del guerrero. Ya habrás encendido la llama que todo guerrero tiene en su interior. Que todos esos momentos complicados son necesarios para darle a conocer esa fuerza y esa llama que lleva en su interior, pero por condicionamiento o por no tener la suficiente presencia. Pero esos momentos complicados, todos esos momentos son necesarios para sobresalir esa llama, ese fuego interior, la famosa transformación que experimenta para convertirse, en este caso, en una mariposa. Científicamente se le llama como metamorfosis. Para poder convertirse en ese ser vivo, antes tiene que pasar por un proceso que se le denomina, como anteriormente te lo dije, la metamorfosis. Aquí, esta idea la podría comprender como las transformaciones que una persona puede experimentar para alcanzar su mejor versión. El caso de la oruga solo una vez puede llegar a experimentar ese proceso de la metamorfosis. En cambio, una persona puede experimentar las veces que sean necesarias porque comprende y entiende que cada de esas veces va alcanzando poco a poco la mejor versión de él mismo. Yo empecé en la secundaria a la versión que actualmente estoy. Difícilmente me veía o era capaz de aceptar esa versión con ansiedad social, con inseguridad, con miedo, con poco valor, con poco respeto. Actualmente, mi nueva versión que tengo, solo fui capaz de conseguirla aceptando quién era en ese momento y empezar a cambiar, a sufrir esa transformación para ya llegar a esta nueva versión de mí mismo que sigo trabajando, que sigo creciendo. Soy muy fan de las películas de acción. A veces miro películas de drama, películas donde no aparecen cosas de mucha acción, pero soy más fanático de las películas de acción. Películas como Star Wars, la saga de Star Wars, o películas como Transformers, películas en donde hay batalla épica. Nunca más en la parte en la que el protagonista se avienta a esa batalla y sale de su zona segura, se enfrenta a lo desconocido, en donde el protagonista sale de lo que ya está acostumbrado para pasar a las cosas que le generan incertidumbre, incomodidad e incluso miedo. Estas batallas que en las películas se ve y en las historias que nos cuentan nuestros abuelos, nuestros antepasados, o de las personas que han dejado una huella y un legado en este mundo, y que se puede conectar con una simple pero poderosa palabra: los desafíos. Los desafíos, ¿cómo está visto los desafíos? Los desafíos también están vistos como un reto, como algo desafiante, un reto que tenemos que cumplir. Pero muchas veces al presentarse una situación o algo complicado, automáticamente lo que hacemos es verlo como algo que no podemos solucionar. Y esa incapacidad de entender, y lo más importante es comprender, porque una cosa es entender eso, pero comprenderlo es vivirlo, experimentarlo.
el ganar experiencia en eso para poder llegar a comprenderlo, el abordarlo desde esa perspectiva de que sea algo desafiante, un desafío o un reto, más fácil va a ser para tú solucionar ese problema. Hace un par de años yo solo imaginaba o pensaba en la cabeza de verme yo como en esas películas solucionando ese problema, pero nunca pasaba al campo de batalla, nunca aceptaba los desafíos que me presentaban esas situaciones. Y aquí lo interesante, cuando comprendí, pero primeramente entendí que era un desafío, pero cuando lo comprendí y experimenté lo que realmente es un desafío, fue cuando todo cambió por completo y poco a poco fui adquiriendo esta habilidad de solucionar problemas y aceptar los desafíos. Convertí algo complicado, en este caso, que la mayoría de nosotros lo primero que hacemos y de forma automática, como te dije, es verlo como algo que es imposible de hacer. Pero cuando tenemos esa perspectiva de percibirlo y verlo como un desafío, algo desafiante o como un reto, te aseguro y te garantizo que va a ser súper fácil de solucionar ese problema o el momento complicado que estés pasando. Y la ventaja que tiene un guerrero, la capacidad de aceptar esos desafíos. Todo problema, hay problemas, pero todo problema él lo percibe y lo ve como un desafío, como un reto para seguir creciendo y seguir alineado en su camino de guerrero. Y que el aprender a patinar en los patines de tres ruedas, no sé si ya lo conoces, pero son unos patines que son de tres ruedas y ahí lo que te demanda es tener equilibrio. Al principio muchas veces tuve mis buenos raspones, me raspaba constantemente, no tenía equilibrio en esos patines, pero poco a poco por la práctica fui aprendiendo de esas caídas, de esas raspadas que me daba y de esos grandes golpes que me daba, aunque usaba protector en su momento, pero se me hacía difícil manejar y dominar esa habilidad de patinar porque me demandaba muchísimo el equilibrio y yo para el equilibrio no soy tan bueno, no es mi fuerte. Hay una frase para esta experiencia que te acabo de explicar, que esas caídas son necesarias para aprender a levantarte, pero aquí lo interesante es cuando tienes estas caídas, el único camino y tu única obligación como guerrero es levantarte aprendiendo de esas caídas. Y al principio de la película aparece Bruce Wayne jugando con una amiguita. Luego Bruce Wayne se cae a un pozo, por lo que al caerse aparecen como una especie, algo misterioso en esa, como un tipo de cueva donde aparece un montón de murciélagos, por lo que lo dejó traumado y con miedo. Posteriormente, cuando lo rescata a su padre y le da los primeros auxilios, ahí le dice esa frase que te acabo de decir. Y en uno de mis antiguos videos la dije en su momento sobre las caídas, lo importante que es el aprender a levantarnos de esas caídas. Luego ya de grande Bruce Wayne le vuelve a pasar lo mismo, pero en este caso con su rival, el maestro que le enseñó a desarrollar esa habilidad de pelea y a convertirse posteriormente en lo que es Batman. Pero lo interesante de aquí es cuando él tiene esa caída, le quema la mansión, su enemigo, que en este caso era su maestro, y luego el mismo mayordomo le recuerda esa frase de ¿por qué caemos? Y luego él se inspira de esa frase y se levanta, aprende de ese error que cometió él para aprender a levantarse y seguir adelante y seguir dominando su camino. Y no es diferente en esas caídas, en las caídas que nosotros tenemos. Por eso no pasa nada si queremos conseguir, por ejemplo, tenemos en mente algún objetivo, objetivo que quieras cumplir, una meta, y es que esta frase encierra esa gran verdad. Detrás de esas caídas que tenemos en nuestro camino o en el transcurso del objetivo que queremos cumplir, todas esas piedritas, todos esos obstáculos que nos van apareciendo, aquí lo importante, esas caídas, esos momentos complicados,
para aprender a levantarnos. De casualidad, ¿ya conoces el significado o eres consciente de esta palabra, el coraje? Tal vez lo habrás escuchado de algún amigo, de algún familiar, o la hayas visto en algún otro lugar. ¿Y qué quiere decir con el coraje? El coraje, como está bien visto o percibido, es la capacidad de actuar sin tener miedo. Sin tener miedo, ¿te imaginas? Entonces, si tengo coraje, quiere decir que ya no voy a tener miedo. No. Como está bien visto o percibido que el coraje es la capacidad de actuar sin tener miedo, pero significado, y lo que realmente significa tener coraje es la capacidad de actuar a pesar de sentir miedo. Y es que está mal interpretada esta palabra. El coraje no significa el no tener miedo o la ausencia de miedo. Pues sí, ahorita que estoy grabando, antes tuve miedo. La voz no me daba, sentía miedo. Pero aquí es que surge la magia. Aquí es lo interesante, porque cuando realmente tienes coraje y aún sintiendo miedo te atreves a actuar. Entonces quiere decir que si tengo coraje, siempre voy a tener miedo y no voy a poder eliminar el miedo. Eliminar el miedo no es el objetivo, sino llegar a dominarlo. Y se puede llegar a dominar este miedo siendo una persona con coraje, actuando a pesar de sentir miedo. Y verás que poco a poco que te vas lanzando y actuando en esas cosas que dan miedo a hacerlas, pero poco a poco te vas volviendo maestro en eso y dominando ese miedo. Un guerrero tiene coraje y el coraje le permite seguir creciendo y seguir dominando sus miedos y superando sus límites. Al estar en este camino tienes que tener el suficiente coraje para llegar a dominarlo y seguir creciendo. Hace poco miré una serie en la actualidad que son las series de anime, donde el protagonista muy carecía de coraje, donde el protagonista en este caso Eren, que tiene un objetivo, un propósito, que en este caso es el de vengarse de sus padres de los titanes que le habían matado. Lo importante es aquí el coraje que tuvo para actuar, aún sintiendo miedo, pero tuvo coraje para hacer. La serie de anime de Shingeki no Kyojin. Y es que en todos esos momentos complicados, tal vez nosotros lo tomamos muy personal. A veces pensamos que la vida es injusta, o que no lo debería estar pasando a nosotros, porque tal vez pensamos o imaginamos que hay personas que no están pasando por esos momentos y nos sentimos tan débiles, tan impotentes y creemos que la vida es injusta. Lo que te puedo decir y te puedo afirmar que la verdad, la vida no es tan justa, porque si no, todos fuéramos multimillonarios. ¿Te imaginas? Todos multimillonarios. No ocurre esa cosa que te acabo de decir. Es porque la riqueza perdería su valor. No hubiese ese deseo o ese anhelo de tenerla. En tal caso que hay razones detrás por las que ocurren esas cosas. No es que la vida sea injusta, sino que simplemente son así las cosas. Soy consciente de que al principio cuesta tanto aceptar, cuesta tanto salir de esos momentos, pero cuando aceptas que hay cosas que en la vida no son tan justas, no le des tu atención, te envuelvas demasiado, te vuelques o le des cuerda demasiado a esas cosas y simplemente te enfoques en lo que realmente quieres y salir adelante, te aseguro que poco a poco vas a poder solucionar y salir de ese momento. Te soy vulnerable. Yo en un diciembre pasado, en ese momento, si miras esta foto, mucha gente me dicen que estaba engordando o daba avance o que estaba progresando, pero realmente en esta foto para nada estaba haciendo eso. Estaba reprimido, estaba pasando por un mal momento y no me encontraba tan bien, pero cuando pude salir de eso y reflexioné y cuando fui capaz de entender que esos momentos son necesarios, no estaría aquí compartiéndote esta información
si no hubiese pasado por esos momentos. Cualquier momento que estés pasando, por más difícil que sea, tiene un motivo y una razón detrás por la que pasa. Y aquí es la clave a superar esos momentos, esas trabas, esos obstáculos o como lo quieras llamar. De esa forma estarás trabajando indirectamente tu valor de guerrero, y allá afuera, naturalmente, las demás personas te percibirán como alguien respetable, como alguien que difícilmente se puede ignorar. Tal vez esta palabra la conozca, reinventarte. ¿Qué quiere decir con reinventarse? En su momento yo no entendí esa palabra, lo más es que me la topaba cuando deslizaba en mi teléfono o lo escuchaba de algún profesor o de algún amigo. ¿Qué pasa cuando los videojuegos llegan nuevas actualizaciones, mejoran más la calidad, la experiencia? Los creadores de los videojuegos reinventan y modifican ciertas cosas de ese videojuego, tal vez los gráficos, personajes o lo que sea. Te preguntarás, ¿por qué hacen eso los creadores o los que hacen los videojuegos? Que tienen su motivo, para que no se aburra el espectador o el que está jugando el videojuego. Lo mismo pasa con tu vida, y en este caso lo mismo pasa con qué hábitos estás llevando en este momento de tu vida. Y al levantarte, hace lo mismo de siempre, desde que naciste, desde que estuviste pequeño y actualmente lo sigues haciendo. Hay ciertos hábitos que bajan tus niveles de energía, es decir, te sientes con poco ánimo o con pocas ganas o placer en ciertas cosas que te hacen crecer y te ayudan a valorarte y a respetarte. No me digas que no te vas a aburrir y no vas a sentir la monotonía, pero aquí es el reinventarte y añadir nuevos hábitos que te sumen, que te aporten y que te aumenten tus niveles de energía. Tomar el control y la responsabilidad de ti mismo, en este caso de tu hábito, reinventándote completamente y añadiendo ciertas cosas. No significa que vayas a eliminar completamente todo lo que haces apenas al levantarte. Y una cosa importante también, al dormirte, vas a añadir unas pequeñas cositas, un par de cositas. No tienen que ser demasiado complicadas, sino que ciertas cosas que vayan contigo y estén alineadas con tu personalidad. Al tomar esto, al reinventarte y al salir de ese patrón que te perjudica, te resta y te baja tus niveles de energía, vas a poder salir de forma más fácil y sencilla de esos momentos complicados, las trabas, los obstáculos, como lo quieras llamar. Dale like si te gustó el video, no te olvides de suscribirte si deseas y te interesa saber un poco sobre el avance que estoy llevando y sobre el posible contenido que voy a subir a este canal. Por aquí abajo te dejo mis redes sociales, nos vemos en el siguiente.